4 de octubre de 2021, las 15:39 hora de Londres. Y de un momento a otro, Facebook desaparece de Internet. Con él Instagram, con él WhatsApp, con él Messenger. 3.500 millones de personas en todo el planeta se quedan sin poder mandar un mensaje, sin poder ver una foto, sin poder avisar que van tarde a cenar. Para que te hagas una idea de lo que significa esa cifra, es casi la mitad de todos los seres humanos vivos en el planeta en ese momento, afectados por la misma caída al mismo tiempo. Nunca antes en toda la historia de Internet, un solo fallo había tocado a tanta gente de golpe. Si intentaste hablar con alguien esa tarde y el mensaje se quedó ahí, con un solo check gris, sin marcar como enviado, no eras tú, era el mundo entero. Y lo más raro de todo no es que se cayera. Las páginas se caen todo el tiempo, unos minutos, a veces una hora, y casi nadie se entera. Esto fue distinto. Fue, hasta ese momento, la caída más larga y más grande en los 15 años de historia de la empresa. Lo raro de verdad es lo que pasó cuando la propia gente de Facebook intentó arreglarlo, y no pudo ni entrar al edificio. Para entender cómo una empresa con miles de ingenieros, valorada en cientos de miles de millones de dólares, se quedó fuera de su propio sistema durante horas, hay que entender primero cómo funciona Internet en la versión más simple posible. Internet no es una sola cosa. Es una red de redes, y para que tu teléfono encuentre a Facebook entre miles de millones de direcciones distintas, existe un sistema de señalización llamado BGP, que básicamente le dice al resto de Internet: Facebook está por aquí, manda el tráfico en esta dirección. Es como un cartel gigante actualizado constantemente, que le dice a todo Internet por dónde llegar a cada sitio. Sin ese cartel, tu teléfono simplemente no sabe a qué puerta tocar, aunque la casa de Facebook siga estando ahí, encendida, funcionando perfectamente por dentro. Ese 4 de octubre, un equipo de ingenieros de Facebook estaba haciendo un trabajo de mantenimiento rutinario, revisando cuánta capacidad tenía la red interna de la empresa. Mandaron un comando para medir esa capacidad. Ese comando tenía un error. Y aquí viene la parte más increíble. Facebook, siendo una de las empresas de tecnología más avanzadas del planeta, ya sabía que este tipo de comandos podía ser peligroso. Por eso tenía una herramienta específica, un programa auditor, diseñado exactamente para revisar comandos como este y detener cualquiera que pudiera causar un desastre a esa escala. Esa herramienta también tenía un error. No detectó el problema. Dejó pasar el comando. Y ese comando desconectó de un solo golpe todas las conexiones de la red troncal de Facebook. Todo el sistema que conecta sus centros de datos entre sí en todo el mundo se apagó al mismo tiempo. Aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Los servidores de Facebook tienen una función de seguridad. Si no pueden comunicarse con el resto de la red interna, asumen que algo anda mal y se retiran ellos mismos de ese cartel gigante que le dice a Internet por dónde llegar. Es una medida de protección pensada para evitar mandar tráfico hacia un sistema roto. El problema es que, esta vez, esa misma medida de seguridad fue la que terminó de rematar todo. Al desconectarse la red troncal, los servidores de Facebook, incluyendo los que traducen facebook.com a una dirección real de Internet, se borraron a sí mismos del mapa. En términos simples, fue como si Facebook de repente dejara de tener dirección. Como si borraras tu casa de todos los mapas del mundo al mismo tiempo. La casa sigue ahí, pero nadie puede encontrar el camino. Para miles de millones de personas, esto no fue solo una molestia. WhatsApp no es solo una app de mensajes en gran parte del mundo. En India, en Brasil, en varios países de África, WhatsApp es la principal herramienta de trabajo de millones de pequeños negocios. Ahí reciben pedidos, mandan facturas, coordinan entregas. Durante esas 6 horas, negocios enteros simplemente dejaron de poder operar. Familias que dependían de videollamadas para hablar con parientes en otros países, se quedaron sin forma de comunicarse. Padres que usaban grupos de WhatsApp del colegio para saber si sus hijos habían llegado bien no recibieron ningún mensaje esa tarde. Repartidores que coordinaban sus rutas de entrega por WhatsApp se quedaron sin saber a dónde ir. Nada de esto salió en las noticias con la misma fuerza que la caída en sí, pero fue para millones de personas comunes mucho más real que cualquier titular. Y mientras tanto, en las oficinas de Facebook, la situación era todavía más surreal.
Los ingenieros intentaron arreglar el problema de forma remota, como se hace normalmente, pero las mismas herramientas internas que usaban para diagnosticar y corregir errores dependían de la misma red que acababa de caerse. No podían entrar a sus propios sistemas para arreglar sus propios sistemas. Así que la única opción era ir físicamente a los centros de datos. Pero los centros de datos de Facebook están diseñados a propósito para ser extremadamente difíciles de acceder. Seguridad de nivel militar, sistemas de verificación en varias capas, todo pensado para que nadie no autorizado pudiera entrar jamás. El problema es que ese día ni siquiera los propios empleados autorizados podían pasar con facilidad, porque algunos de esos sistemas de verificación también dependían de la infraestructura que acababa de caerse. Facebook había construido una fortaleza tan segura que terminó encerrando a sus propios dueños fuera de ella. Imagina construir la caja fuerte más segura del mundo, con tantas capas de protección que ni siquiera tú, el dueño, puedas abrirla rápido en una emergencia. Eso básicamente fue lo que pasó ese día, a escala de toda una empresa. Técnicos tuvieron que activar protocolos de acceso especiales, pensados solo para emergencias extremas, para poder entrar físicamente y reiniciar los sistemas uno por uno, a mano. En algunos centros de datos, esto significaba literalmente desconectar y volver a conectar cables de red físicos, algo que en una empresa de ese tamaño casi nunca hace falta hacer manualmente, porque todo suele controlarse a distancia, desde una pantalla en cuestión de segundos. Después de casi 6 horas, la red troncal volvió a conectarse. Pero incluso ahí no fue tan simple como encender un interruptor. Si Facebook hubiera dejado que los 3.500 millones de usuarios volvieran a conectarse todos a la vez, esa misma ola de tráfico podría haber vuelto a tumbar el sistema, otra vez, de inmediato. Así que tuvieron que ir restaurando el servicio región por región, servidor por servidor, poco a poco, con cuidado, como quien abre una represa lentamente para no inundar todo de golpe. Cada minuto que pasaba, un poco más del planeta recuperaba su acceso, mientras el resto seguía esperando, actualizando la pantalla una y otra vez, sin saber cuánto faltaba. Y aquí va el detalle que se volvió meme instantáneo ese mismo día. Mientras Facebook, Instagram y WhatsApp estaban caídos, millones de personas migraron todas a la vez a Twitter, para hablar sobre lo que estaba pasando con Facebook. Twitter se convirtió por unas horas en el lugar oficial de Internet para hacer chistes sobre que Facebook no funcionaba, mientras Facebook literalmente no podía ni desmentirlo, ni explicar nada, ni publicar un mísero comunicado en su propia plataforma. La cuenta de Twitter de WhatsApp publicó un mensaje reconociendo el problema, y ese tweet, sin hacer nada más, se convirtió en uno de los más comentados de todo el año. Apps como Signal y Telegram también recibieron una ola tan grande de usuarios nuevos ese mismo día que, por momentos, ellas mismas empezaron a fallar por la sobrecarga. Es decir, la caída de Facebook fue tan grande, que de rebote también tumbó parcialmente a la competencia. El golpe económico fue inmediato. Las acciones de Facebook cayeron casi un 5% ese mismo día. Solo Mark Zuckerberg, por ser el mayor accionista de la empresa, perdió cerca de $6.000 millones de su fortuna personal en unas pocas horas y bajó un puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. Piénsalo así. Perdió en una sola tarde muchísimo más dinero del que gana la mayoría de las personas en varias vidas enteras de trabajo, por un error que ni siquiera cometió él directamente, sino un comando escrito por alguien más muchos niveles por debajo de su oficina. Pero hay un detalle que hizo que este apagón se sintiera todavía más raro. Un día antes, la noche del domingo, una extrabajadora de Facebook llamada Frances Haugen había aparecido en televisión nacional, mostrando documentos internos de la empresa que probaban que Facebook sabía desde hacía años que Instagram dañaba la salud mental de miles de adolescentes y que decidió no hacer casi nada al respecto. Así que cuando, apenas unas horas después de esa entrevista, toda la plataforma desapareció de Internet al mismo tiempo, mucha gente no se lo creyó. Empezaron a circular teorías de que Facebook se había apagado a propósito, para distraer la atención o incluso para borrar evidencia. La investigación posterior, tanto de la propia empresa como de expertos externos en redes que analizaron los registros públicos de tráfico de Internet ese día, coincidió en la misma conclusión. Fue un error técnico real, de un comando de mantenimiento mal revisado. Nada más. Ninguna filtración de datos, ningún hackeo, ningún plan oculto.
Pero la coincidencia de tiempos fue tan perfecta que todavía hoy, algunas personas prefieren creer en la versión de la conspiración antes que en la versión aburrida. Un simple error humano, en el peor momento posible. Es más satisfactorio pensar que alguien lo hizo a propósito, que aceptar que una de las empresas más poderosas del mundo puede caerse entera por accidente. Después de ese día, Facebook cambió varias de sus propias reglas internas. Empezó a exigir revisiones más estrictas para cualquier comando que pudiera afectar a la red troncal completa, y rediseñó parte de sus sistemas de emergencia para que, la próxima vez, sus propios ingenieros no se quedaran encerrados fuera de su propia infraestructura. Y quizás esa es la parte más interesante de toda la historia. Una de las empresas más poderosas y mejor preparadas técnicamente del planeta, con más ingenieros y más dinero que la mayoría de los países del mundo, no pudo evitar que un solo comando mal revisado la desconectara de Internet entera durante 6 horas. Y cuando intentó arreglarlo, sus propias medidas de seguridad, diseñadas para protegerla, fueron exactamente lo que se lo impidió. Este canal ya te ha contado historias parecidas. Un guión de código olvidado que hizo estallar un cohete. Una actualización sin probar que apagó 8,5 millones de computadoras en un solo viernes. Cada vez el patrón se repite. Cuanto más grande y más conectado es un sistema, más rápido y más lejos puede caer, por un solo error diminuto en el lugar equivocado. La próxima vez que WhatsApp tarde un segundo de más en enviar un mensaje, o que Instagram no cargue una historia, piensa en esto. Detrás de esa pantalla que dabas por hecho, hay una fortaleza gigante de cables, servidores y código, tan compleja que ni siquiera sus propios dueños pueden garantizar del todo que nunca vuelva a fallar. Le confiamos a un puñado de empresas la forma en la que casi la mitad del planeta se comunica todos los días. Y esas empresas, por más ingenieros brillantes y más dinero que tengan, siguen dependiendo en el fondo de comandos escritos por personas, revisados por herramientas escritas por otras personas, que a veces, aunque nadie quiera que pase, simplemente fallan. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.